Conversacciones. Reflexiones para pasar a la acción. Con Mónica Rodríguez y Álvaro Reina. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en el episodio número 21 de Conversacciones. Conversacciones 21. Qué guay. Estábamos hablando el otro día de algo que dije, quiero incorporar esto en el podcast siguiente porque me parece súper chulo. Y tú me decías el nombre técnico, que a ti te encanta ponerle titulares a las cosas. Bueno, cuando te lo nombré no me acordaba del nombre técnico y luego lo busqué, ¿vale? Porque lo había visto en una peli. Ah, vale. Y el nombre técnico lo bautizaron como el principio de incertidumbre. ¿Y esto qué es? El principio de incertidumbre viene a decirte que es imposible que tú sepas cómo es una persona ¿Sí? en todas sus facetas, porque cuando tú interactúas con esa persona cambia. Nosotros, cuando interactuamos con alguien, también somos una influencia para su manera de ser. Entonces, yo puedo saber cómo te comportas tú conmigo, pero no puedo saber cómo te comportas tú con otra persona, no puedo saber cómo te comportas con tu madre, con tu jefe. A no ser que me veas. Pero si te veo, probablemente también ejerza algún tipo de influencia sobre cómo te comportas. A lo mejor esa influencia es más pequeña. Es decir, que nosotros somos... cómo nos comportamos es la suma de todas las personas que tenemos alrededor y cómo eso genera una influencia sobre nuestra manera de comportarnos. Ese es el principio de incertidumbre. Entonces, nunca podrás saber del todo cómo es una persona. Solo podrás saber cómo es cuando tú la ves. Porque tú, cuando tratas con ella, la cambias. Creo que lo he explicado bien. Sí, no, lo has explicado muy bien. Lo que pasa es que yo estoy dándole la vuelta a la tortilla. ¿No crees que muchas veces puede ser que nosotros seamos los que actuemos en consecuencia? O sea, en vez de que los demás nos cambien a nosotros, ese tipo de energía nos haga también a nosotros, o es un poco lo mismo, ¿no? Es lo que quieres decir. Es el principio de incertidumbre. Cuando la energía hay otra persona, ¿vale? Eso hace que también tú inconscientemente cambies y te comportes de otra manera. Vale. Sí que es verdad que hay con personas también la energía, ¿no? Hay gente que te traslada una energía muy bonita, hay personas que tú sabes que te sacan como lo mejor de ti, ¿no? ¿Has oído esto de esta persona saca lo mejor de mí? Sí. Y es que estoy como pletórica, sale mi mejor lado, mi mejor versión, mi lado más creativo. Yo creo que eso es súper bonito. Y además que estás natural, no tienes que forzar las cosas, no tienes que fingir. Yo creo que eso es súper guay. O sea, hay con personas que tienes que estar como todo el tiempo diciendo o midiendo las palabras. No voy a decir esto a ver si le va a molestar, voy a ponerme de esta manera a ver si la otra persona piensa que... ¿no? Esto es un poco rayada. Pero esto le ocurre sobre todo a las personas que le importa mucho lo que los demás piensen de ellos. Sí, también. ¿No? Porque también, o sea, hay gente que le da un poco más igual. Es verdad. Pues tampoco va a decir voy a ser súper correcto. Pero aunque le dé igual, su manera de comportarse también va a cambiar. No se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros mostramos ante otras personas una parte de nosotros, no toda, porque además lo hemos comentado alguna vez en este podcast. Es que ni siquiera conocemos todo. Es que nadie sabe quién es del todo, nadie conoce todas sus facetas, nadie se conoce al completo. Entonces, cada vez que interactuamos con una persona, interpretamos un papel, sale una parte de nosotros. Y cada uno de las personas con las que interactuamos conoce una parte de nosotros, pero no conoce todo. ¿Y no crees que tiene también que ver muchas veces con lo que queremos proyectar en los demás? O sea, si por ejemplo nos gusta una persona, o si queremos hacernos amigos de alguien, o si estamos en un trabajo, queremos como que vean la mejor cara o diferentes caras, la manera de ver la vida más profesional, la manera de ver la vida más alocada, la manera de ver la vida más seria, más divertida, más responsable. O sea, como que tenemos diferentes caretas, ¿no? Que nos vamos quitando cuando nos van conociendo profundamente. Y ahí es donde mostramos ya nuestra verdadera personalidad y nuestra vulnerabilidad, ¿no? Sí, porque ahí está el papel, ¿no? Que claro. Interpretamos. Entonces hay un papel que es profesional, un papel que tiene más que ver con la pareja, otro... Pero aún así, fíjate que lo que dice este principio de incertidumbre es que tú conoces más profundamente a la persona, te va quitando capas, te muestras más vulnerable, le muestras más cosas y esa persona dices, ¿acabará conociéndote del todo o no? Acabará conociendo del todo quién eres tú con esa persona. Pero no te acabará conociendo del todo, porque tampoco tú vas a acabar conociéndote del todo. Hombre, también depende de las etapas de la vida en la que estés, ¿no? O sea, al final también entre que las personas nos cambian o nos hacen ser de una manera determinada y luego la vida nos va dando ciertos palos o ciertas experiencias, vamos surcando un poco los caminos, ¿no? De la vida. Y todo eso nos hace que seguramente cambiemos o tengamos una manera de ver las cosas o tengamos una experiencia que nos condiciona en la relación con los demás. Sí, y eso hará que transformemos nuestra relación con cada una de las personas, pero seguiremos sin tener el mapa completo. Esto es rayada total, ¿eh? Bueno, pero tú piénsalo. Vamos, o sea, ¿Sí? haz el ejercicio, piénsalo en tu día a día. No, estoy pensando en ciertas Tú personas... no eres la misma Mónica
con tu jefe, que con tu madre, que conmigo, que con un amigo. Igual que yo no soy el mismo Álvaro contigo, que con mi chica, que trabajando. O sea, tú te refieres, o sea, una parte sí. O sea, yo sí que considero que soy la misma persona con todo el mundo, pero luego como que sacas aristas, ¿no? Es como un caleidoscopio. Al final, tú eres un prisma, ¿no? O sea, tú estás como mirándote a través de un caleidoscopio, pero como que cuando lo vas girando, como que vas siendo... He girado el micro también. Cuando lo vas girando, como que vas viendo ciertas aristas o ciertas caras. Con algunas personas tienes unas caras, unas aristas, unas esquinitas, con otros otras, ¿no? Puede ser así, quizás. Eso es, va un poco por ahí los tiros. Y al final, la suma de todas esas relaciones que tú tienes, y las sumas el puzzle, te acercarás a lo mejor a quién eres tú. Aunque en realidad nunca lo sabrás muy bien, que es un poco lo que hemos dicho muchas veces en este podcast, porque la gran pregunta siempre es quién soy yo, y es casi imposible de responder. ¿Y a ti no te ha pasado de estar con personas que dices, este soy yo de verdad? Y tú realmente sabes que esa es tu esencia y que eres el Álvaro que quieres ser, y con esa persona lo estás siendo, o con ciertas personas determinadas. No. ¿No? En realidad no. A mí sí me ha pasado. O sea, yo hay personas con las que de repente me río muchísimo, no estoy pensando en si tengo que ponerme de una manera para que a lo mejor tenga el pelo súper colocado, que tenga mi mejor versión o mi mejor lado. Y con las personas que soy yo totalmente natural, que me siento totalmente cómoda, que puedo ser la Mónica más payasa, más absurda, más rayada, más intensa, todo eso, creo que cuando me siento con una persona así, soy verdaderamente. Yo sí, eso sí lo siento. ¿Pero por qué esa es la de verdad y la otra no? Si las dos se manifiestan y las dos existen. Las dos existen, pero a veces... ¿Por qué tú dices, la Mónica de verdad es la Mónica, que le da igual lo que piensen y que se ríe abiertamente, pero la Mónica que le preocupa lo que hagan los demás y que intenta comportarse y tener bien el pelo, esa no es de verdad, ¿no? ¿Por qué no va a ser de verdad? Eso forma parte de ti también. Sí, forma parte de mí, pero en este caso estás como haciendo un papel en el sentido de que quieres que los demás no vean esas partes que tú quizá... No es que rechaces, pero a lo mejor tú estás un día triste y con ciertas personas no quieres proyectar esa tristeza. Quieres estar alegre, quieres mostrar tu mejor cara. O estás en el trabajo y no te apetece que tu jefe vea que ese día estás torpe profesionalmente, por ejemplo. Y todo eso también eres tú. Eres tú, pero me refiero que ahí estás intentando que no te pillen. No te pillen una torpeza, o no te pillen que estás triste, no te pillen en un renuncio de lo que tú consideras que es tu forma de ser, como cuando tú estás en tu casa y estás en pijama, o estás en bata, o estás en chanclas y estás como desnudo emocionalmente, a eso me refiero. Pero no tienes que ponerte como maqueadísimo para que una persona te acepte según lo que la sociedad quiere que sea lo aceptable. ¿Yo soy más de verdad en mi casa en pijama que yendo a una fiesta en camisa? No, eres las dos personas, pero cuando estás cómodo sale tu verdadero yo. No lo sé, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que tu verdadero yo es la suma de todas las cosas que haces. Evidentemente. Y ese que piensas que lo has planeado más y que quieres encajar, también es tu verdadero yo, porque forma parte de ti el querer encajar. Sí, pero tú, por ejemplo, ahora has trascendido, pero tú vas a un trabajo... ¿Trascendido? Sí, tú... ¿Me he convertido en Pokémon? Sí. ¿Qué ha pasado? ¡Has tirado al Príncipe John! ¿Por qué tiras al Príncipe John? Tiene la cabeza muy grande. Y no le caben los sombreros. Cosas del directo. ¿Qué estabas diciendo antes de tirar al Príncipe John? Estaba diciendo que cuando tú, por ejemplo, has ido a una entrevista de trabajo hace años, quizá tenías menos naturalidad que ahora. Quizá ahora te importe menos que te vean sin tantas caretas. A lo mejor antes ibas como mucho más responsable. Este soy yo, porque también al final la inexperiencia te hace como querer aparentar esa responsabilidad también, o esa profesionalidad que ahora la has adquirido con el tiempo. Entonces ahora el Álvaro natural y con esa esencia que tiene experiencia no necesita tener esas caretas de antes. No sé si me explico. Sí, lo que yo digo es que el de antes también era de verdad en ese momento. No, pero tenía más vergüenza, más pudores, más... ¿no? Bueno, porque es lo que era. No pasa nada. Lo que digo es que todo forma parte de nosotros. Claro, sí, no la vergüenza, el querer encajar, el que dirán... Como la película de Inside Out, ¿no? Claro, eso es. Y cuando tú te liberas de todo eso, dices, ahora soy auténticamente yo. No, eres tú. Lo que pasa es que te has liberado. Lo que estás es más calmado, estás mejor, estás más a gusto con la vida, tienes menos conflictos. Pero ¿quiere eso decir que antes eras de mentira? No. No. Es que... ¿Sabes lo que intento decir? Sí. Es que este soy yo de verdad y este soy yo de mentira. No. Hombre, tú a veces has dicho que cuando tú estás a solas
sin que nadie te vea. ¿Quién eres? Claro. Y esa persona es la que verdaderamente es tu esencia. Cuando no necesitas florituras externas todo el rato del exterior, ¿no? Que te estén dando estímulos de fuera o que tú estés recibiendo estímulos de fuera o los des tú también, ¿no? El otro día hice un experimento. ¿Cuál? Sentarme en un banco de un parque a no hacer nada, pero ni a mirar el móvil, ni a hacer absolutamente nada. A estar escuchando el ambiente, ¿no? A no hacer nada, intentar desaparecer para ver si aparecía el Álvaro, ¿no? O sea, la esencia, porque dicen que si estás en silencio absoluto, Sí. que igual ocurre algo, igual pasa algo. Entonces hice la prueba. ¿Y te pasó algo? Nada. Pues, lo que me pasó fue que me empecé a mirar unas palomas que había ahí. Estaban las palomas por el parque. Y estaba como un octogenario en mi parque con mis palomas. Y entonces empecé a ver a las palomas y había un montón de palomas. Todas las palomas eran grises, pero ha aparecido de repente una paloma blanca. Y yo me empecé a plantear, ¿habrá racismo entre las palomas? O sea, las palomas grises le dirán a la paloma blanca, vete de aquí que eres blanca, que nosotros somos grises, vete a otro parque a por pan, que este es el nuestro. Me empecé a pensar eso. Digo, ¿habrá racismo entre las palomas? Y Te queda como muy de Miguel Delibes ahí, no una sé, historia muy es que luego ya rocambolesca. llegó la hora en la que tenía que entrar a un estudio a grabar y ya entré al estudio a grabar y ya se me olvidó. No me olvida. Y ya no has vuelto a pensar en No he vuelto ello. a hacer el experimento, pero lo volveré a hacer. Pero ese fue un experimento, la verdad, bastante deprimente, porque la única conclusión que llegué es que me interesaba saber si las palomas son racistas entre ellas. Menos mal que no había ninguna paloma dándole a un botón con el tema de lo de la recompensa variable, ¿te acuerdas? Sí. Eso no lo vi. Eso no lo estaban viste. ahí buscando pan y eso. No sé. Eso ha sido mi experimento de esta semana. Pobrecillas, las ratas aéreas que las insultan y todo. Es que al final se van a sentir discriminadas. Menos mal que las palomas no piensan. O sí, no lo sabemos, Es que no sabemos. no sabemos. En su mundo pensarán. Tendrán sus Igual ellas lógicas. estaban pensando, este hombre que hace aquí, en medio de un banco, tú imagínate a la inversa. Claro, la paloma mirándote y diciendo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? Mirándome aquí, irrumpiendo mi espacio. Eso es. Déjame, Invadiéndome. Déjame humano. Abandóname. Esto me hace pensar también lo que estamos diciendo, un poco ligarlo con las expectativas, que dijimos un día que íbamos a hablar de ello. Este es un tema súper amplio, porque el tema de las expectativas es un abanico cromático inmenso y me hace pensar expectativas en nuestra vida personal, en el trabajo. Estás sufriendo por el micrófono, ¿Estás ¿verdad? pegando viajes hoy? Sí. Es que estoy haciendo muchos ademanes, estoy ahí, estamos muy efusivos. Expectativas en el trabajo, en nuestra vida personal, expectativas en el amor, expectativas de mil cosas. Y me hacía pensar, esta mañana venía pensando en el coche, que cuando tenemos muchas expectativas que son buenas, son funcionales en el sentido, por ejemplo, pues quiero conseguir este trabajo, ¿no? O quiero alcanzar esta meta, o quiero comprarme este coche, o quiero, no sé, algo que nos ayuda a motivarnos. Pero muchas veces hay expectativas que nos hacen que idealicemos ciertas situaciones que nunca llegan y al final esas expectativas en algunos ámbitos de nuestra vida con ciertas personas nos llegan a frustrar. Entonces venía pensando eso, ¿no? Expectativas funcionales y disfuncionales. Lo que tú llamas expectativas funcionales y disfuncionales. Me inventa el nombre yo, ¿eh? Bueno, yo lo que lo llamo son objetivos y expectativas. Objetivos motivacionales. O sea, para mí el objetivo es algo que tú te gustaría conseguir ¿Sí? y te planteas avanzar hacia ello. Y eso hace que te pongas en movimiento. Yo quiero conseguir llegar a tener determinado trabajo y entonces voy a todos los días a esforzarme para conseguirlo. Yo quiero conseguir ligarme a esa chavala y entonces yo voy a acercarme a ella, le voy a decir, entonces el objetivo te pone en movimiento y está genial porque te hace avanzar. Entonces los objetivos, creo que tener objetivos en la vida es muy positivo y además dicen que incluso alarga la vida. O sea, de hecho hay gente que cuando se jubila, si no tiene nada que hacer, no tiene ningún objetivo en el futuro, de repente es como que se marchita. Sí. En cambio, si de repente encuentra 2 o 3 hobbies, ¿no? Y dice, pues me gustaría mejorar en este hobby, pues eso le viene. Entonces los objetivos son muy beneficiosos, que es lo que tú llamarías las expectativas funcionales. Sí, o motivación, sí. Eso es, motivación. Y luego están las expectativas como tal. La expectativa que es, la expectativa es lo que yo espero que suceda, pero ni siquiera depende de mí. Ojalá mi jefe se dé cuenta de que soy estupendo. Ojalá esa chica me mire y ojalá vengan a buscarme a casa y me digan, ojalá me toque la lotería. No, lo que depende de fuera. ¿Y qué pasa? Que las expectativas son terribles. Cuando tú tienes expectativas sobre algo, lo más normal es que te defraude. Lo más normal es que eso nunca llegue a suceder. Las expectativas en realidad son una fuente de sufrimiento. Porque es eso, es estar expectante, es estar esperando a que algo suceda, a que algo te venga de fuera.
que venga algo de fuera y me solucione la vida. Ujú. Por eso la diferencia entre un objetivo y una expectativa. Creo que los objetivos son maravillosos y que te impulsan a salir adelante y que las expectativas te destrozan. Que tener expectativas es lo que te llevas a sufrir. Por eso yo siempre digo, no tengas expectativas, ninguna. Haz las cosas con un objetivo y después olvídate. O sea, lo hago y luego me olvido. Y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Porque si lo haces y dices, si ahora tiene que pasar esto, como eso, lo más normal es que no pase, pues vas a decir, qué decepción. Hombre, entonces puedes perder la motivación, porque al final si nunca piensas que algo va a pasar cuando te hace ilusión, la pierdes por el camino. Entonces el objetivo era equivocado, porque si el objetivo no es equivocado no pierdes la motivación. Porque cuando tú te marcas un objetivo que tiene que ver con quien tú eres, lo más divertido, lo más emocionante, lo más apasionante es el camino. Más que el llegar a ese objetivo. Incluso aunque no llegues. Dice, bueno, no llego al 100, pero llego al 80, pero estoy caminando, ¿no? O sea, voy a apuntarme a esta carrera y voy a ver si... Igual no llego al primero, yo llego al tercero, pero lo bien que me lo he pasado entrenando, lo bien que me lo he pasado aprendiendo... Eso es lo maravilloso de los objetivos. En cambio, si el objetivo es únicamente por el premio, ¿no? Es que me gustaría conseguir esto, pero bueno, es un me gustaría, tampoco es que me apasione. Claro, sí, al final, ¿qué pasa? Que por el camino te vas a frustrar y lo vas a dejar. Pero si el objetivo tiene que ver con quién tú eres, con lo que tú has venido a hacer en la vida, no lo vas a abandonar. Vas a seguir porque te gusta, porque te apasiona. ¿Y tú no has sufrido por expectativas? Muchísimo. Sí. Muchísimo. Te has dado muchísimo. palos Claro. y por eso has aprendido también. Eso es. Has dicho, aprendo la lección o sigo sufriendo. Eso es. Yo he sufrido muchísimo por expectativas, porque yo hacía el guión de lo que tenía que pasar. Y digo, cuando hacía canciones, por ejemplo, ¿no? O sea, sacaba una canción y decía, y esta canción la van a acabar poniendo en todas las radios, a todo el mundo le va a encantar, ¿no? Nunca pasaba. Y si hacías un videoclip y tenía 50.000 reproducciones, tú pensabas que tenía que tener 200.000. La expectativa nunca se cumplía. Claro. ¿no? Y al final me di cuenta, claro, tío, no estoy disfrutando de haber hecho una canción y de haber sacado una canción porque tengo expectativas sobre cómo esa canción tiene que funcionar. Absurdo. No tiene ningún sentido, ¿no? Publicas un vídeo en YouTube y estás mirando a ver cuántas reproducciones tiene. Sí, es verdad. No, entonces no lo disfrutas. Oye, tío, ¿tú realmente quieres hacer este vídeo? ¿Quieres contar esto? ¿Te parece interesante? Cuéntalo. Y luego olvídate. Luego ni lo mires las reproducciones, porque vas a sufrir. Fíjate que me ha pasado eso. Tú sabes que me hice el otro día un TikTok, que yo no me hice una cuenta, pero pasaba de ella, y resulta que subí uno de estos vídeos, uno de estos fragmentos, y el primero tuvo 1.500 así como súper en muy poquitas horas. Subí otro y de repente tenía 8.000 y pico. Y claro, como no tenía expectativas, porque yo pensaba, digo, va a tener 15 reproducciones, porque tengo muy pocos seguidores en verdad, ¿no? Y claro, esa fue una lección para mí. Dije, jo, qué guay, ¿no? Cuando no tenemos expectativas de algo, es como que lo disfrutas el doble. Claro. Pero qué difícil es no tenerlas. Cuando tú haces algo y dices, bueno, voy a hacerlo, a ver qué tal, el resultado que te venga, el que sea, ya te alucina. Ya Claro. dices, qué fuerte. Sí. O sea, he hecho un podcast y de repente dices, es que hay 15 personas que han estado escuchando ese podcast 1 hora. No me lo puedo creer, ¿no? Pero en cambio si dices, subo un podcast y el podcast, como el anterior tuvo 50 reproducciones, este tiene que tener por lo menos las mismas. Y de repente dices, es que ya 35 son pocas. Claro. ¿no? Es el O problema me de las- gustaría que tuviera 100.000. Claro, es el problema de las expectativas. Claro. Pero con esta situación que es como algo intangible o es algo que es de trabajo, pero con el tema de las personas, Tener esto es expectativas sobre las personas es el camino directo al dolorosísimo. sufrimiento. Totalmente. Totalmente. Y a mí me ha sucedido a veces incluso pensar, cuando tú haces algo positivo a alguien o haces algo bueno a alguien, esperas que te venga de vuelta. ¿Ah, Y sí? cuando no es así, No lo hagas. claro, ya, vamos No lo aprendiendo, hagas. evidentemente, que tiene muchas veces que ver con la idealización de cómo los demás se pueden comportar contigo o cómo crees que los demás se deberían comportar ante ciertas situaciones que tú sabes que yo llamo como universales, ¿no? Hay situaciones en las que yo creo que todo el mundo debería actuar así porque es algo universal, algo de educación, algo... No, ya, y luego... A pues, ver, te ¿qué es algo pegas- universal? Algo universal, pues es evidentemente, si yo te hago algo bueno, por lo menos dar las gracias o que no me devuelvas una patada. ¿Qué es algo bueno? Yo creo que nos vamos a ir de tiempo en el podcast. No Esto importa, va para pero otro. es que, para concretar, me hablas de algo universal, que todavía no sé lo que es. Por y ejemplo, ahora me hablas de algo bueno. En una amistad. Sí. Si tú, por ejemplo, te llevas bien con una persona Ujú. y esa persona se lleva bien contigo, todo fenomenal, ¿no? O sea, de repente tú, al principio en una relación de amistad, de pareja, de lo que sea, no tienes muchas expectativas. A mí por lo menos me sucede, ¿no? Empiezas y es como un regalo.
y todo va maravilloso. Y dices, jo, qué guay cómo fluye. Pero de repente empiezas a encariñarte con esa persona. Y ya esa persona te da atención. Y tú esperas que con el tiempo eso vaya más. ¿Por qué? Pues porque el cariño como que va creciendo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y eso es universal? Debería ser así. O sea, el cariño normalmente cuando tú estás con una persona mucho tiempo o cuando tienes una pareja o una amistad, si pasas mucho tiempo con esa persona, eso como que crece. Si te apetece estar con la persona, o bueno, decrece. o decrece. Depende Sí. de muchas Me refiero cosas. si no ha habido nada de por medio que lo entorpezca. No Si tiene que haber nada, simplemente la vida cambia. Es que no entiendo eso que dices de hay cosas universales. Sí, lo expliqué Es en un universal podcast que al si principio. tú tienes una relación de amistad con alguien, esa relación siempre tiene que ir a más. No, ¿Dónde pone eso? Me refiero que cuando tú estás con una persona en una amistad y sales, entras, te cuentas cosas, al final es como una pareja, el grado de intimidad es mayor que al principio. Y después puede crecer también. Puede crecer y no hablarte con la persona ni siquiera. El problema es si yo tengo expectativas de que eso siempre vaya más. Eso te... Esto es como la economía. Claro, es igual, a ¿no? eso La voy. economía siempre tiene que crecer y cuando no crece dices, ¡madre mía! Claro, a eso y me viene refiero. el consejo de administración y te dice, despide a 20. Claro. Este año no hemos facturado 20% más que el año anterior. A ver, Ay, todo las el mundo... expectativas. Álvaro, pero todo el mundo, me refiero, todo el mundo tenemos días y rachas y momentos en los que estamos mal y tenemos días grises. Pero hay muchas personas que de repente o cambian su actitud contigo y eso duele mucho. Entonces tú tenías una expectativa de tener una amistad prolongada Ahí le has dado. y te falla. A eso me refiero. Tú tienes la expectativa de que la persona se comporte siempre igual contigo. Más o menos, hombre, Y que no, cuando esa que no persona te pegue palos. cambia su actitud, dices, no ha seguido mi guión, entonces ahora voy yo y me hago volar. Pero ¿Cómo? si te dan un palo, Me enfado y ya no juego. si te dan un palo, tú lo recibes bien. Si me dan un palo. Sí, si como tú, en por el ejemplo- anuncio, ¡un palo! Que me dan un palo. O sea, me refiero, si yo ahora mismo soy amiga tuya y Sí. te hago un desplante Un desplante. y soy maleducada, o de repente quedo hoy contigo para Sí. grabar el podcast y no vengo, no te doy ningún tipo de Vaya explicación. por Dios. Tú tenías una expectativa de que yo iba a venir. No, hombre, yo lo primero intentaré enterarme de si te ha ocurrido algo. Y si te das De si cuenta... has tenido- y imagínate que yo tengo si otro conservas plan tu mejor. integridad física. Sí. ¿No? O sea, porque digo, no ha venido, se había quedado conmigo, ¿por qué no ha venido? Entonces, pues intentaré enterarme de si te ha pasado algo. Si no te ha pasado algo, pues ya me contarás por qué no has venido. Y no te enfadarías, no te molestaría que yo hubiera hecho otro plan y te hubiera dejado tirado, sin darte A ver, explicaciones. si tú coges y dices, quedo contigo para hacer un podcast, Sí. no vienes porque has cogido otro plan y no me avisas, pues yo a lo mejor lo que haré será decir, igual Mónica no es la compañera más adecuada para hacer podcast. Porque igual me quedo pierdo mi tarde. Entonces digo, Claro. pues a lo mejor con Mónica lo que tengo que hacer es quedar a tomar muffins, pero no grabar podcast. Pero eso no te generaría malestar. Es que, o sea, qué decir. Tú lo que harías es actuar directamente. Es que ¿para qué? Quiero decir, en el pasado me ha ocurrido, de repente me decepciona una persona. Claro, porque a eso espero voy. que llegue y no llegue, y entonces sufro. Y luego me da cuenta y digo, esto no es absurdo, esto no tiene ningún sentido. Obvio, pero a eso me entonces, refería. si de repente veo que la persona no vale para hacer planes, por lo que sea, porque en ese momento en su vida está otras cosas, pues digo, mira, pues igual, no tengo que hacer podcast contigo, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre llega tarde. Siempre, o sea, bueno, no sé siempre, el 90% de las veces llega tarde. Sí. Entonces, yo un buen día tomé una decisión, que es cuando quedo con él, Le dices otra hora. o quedo con él y con otra persona más, y entonces, mientras él aparece o deja de aparecer, que siempre suele venir como una hora más tarde, estoy con otra persona, o sea, no quedo únicamente con él. Y si quedo únicamente con él, quedo en mi casa. Porque así yo estoy en mi casa y cuando venga ha venido. Pero ya no hago lo de, quedo contigo en la plaza y estoy en la plaza una hora esperando. Y antes te enfadabas mogollón. Claro, antes decía, tío, es que así no vamos a ningún Y ahora lado. has cambiado el chip. Que yo pensé, a ver, tengo dos opciones. Digo, uno, se acaba esta amistad, ya está, no quedo más con este tío. O asumo que entre sus características no está la puntualidad y hago un plan. Y mi plan es ese. O son planes con mucha gente o quedo directamente en mi casa. Y ya no te molestas. No, Y la otra persona no ha cambiado con tu actitud. no. Sí, Sigo igual. llegando tarde. Pero a mí ya me da igual. Claro, el tema, lo que decía antes es que Expectativas. Sí. El problema es si yo tengo expectativas de que una persona que no es puntual sea puntual. Esa expectativa me va a llevar con toda la certeza Sí, a totalmente. sufrir. Porque tener la expectativa de que la gente cambie, porque a ti te apetezca que cambie, porque va a ser mejor, o porque, como dices tú, es que es universal la puntualidad. Pues no es universal. No me refiero a que sea universal la puntualidad, me refiero a que cuando tú tienes una relación con una persona que se supone que es recíproca, hay ciertas cosas que te molestan de la persona. Y más otra cosa, voy a abrir otro melón. Si
una persona sabe que a ti hay ciertas cosas que te molestan, ¿no crees que también debemos tener un poquito de responsabilidad afectiva unos con otros y intentar que no nos... o sea, si yo sé que a ti te molestan ciertas cosas, procuro no hacerlas. Depende de qué cosas sean las que te molestan. Porque esto lo hemos hablado al principio del podcast. Sí. Si no entramos en el terreno de la manipulación, ¿no? Imagínate que yo de repente dijera, es que Mónica, a mí me molesta que para grabar el podcast te pongas determinada ropa. Entonces ahora tú tienes que vestirte de otra manera porque yo te lo digo. Pues mira, No. ahí te estoy manipulando. Sí, pero tú me puedes dar... o sea, eso en concreto no. Porque eso me vas a cambiar algo que es de mi personalidad Pues y que es forma parte de mí. Y si yo cambio a ese chico su impuntualidad, de que también algo que forma parte de su Sí, personalidad. pero esa persona, si tiene en consideración tu amistad, podría tener en cuenta que a ti te molesta y llegar un poco más pronto. Yo no quiero que la gente cambie porque a mí me moleste algo. El cambio tiene que surgir de dentro. Evidentemente, No pero... no de que yo le diga, oye, compórtate así o compórtate de esta otra manera. No, porque ahí entramos en un terreno en el que ¿por qué tengo yo que meterme en la vida de la gente? El día que Ya. se levante y diga, a lo mejor en la vida me puedo ir mejor siendo puntual, porque lo decide y se te cuenta, maravilloso. Pero yo voy a ir a decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Somos todos muy mayores ya para tener que estar con el... Hombre, es que hay relaciones que se rompen por eso. O sea, tú porque eres tremendamente Esa es la otra comprensivo. opción, ¿no? La otra opción es, oye, Claro. mira, ya, pues mira, no me Claro. compensas. Lo que ocurre es que yo tengo la teoría de que tú eres amigo de la gente no por cómo es. Tú eres amigo de la gente a pesar de cómo es. Mis Sí, eso es amigos, mi cierto. círculo de amigos de verdad, es gente que yo sigo siendo su amigo a pesar de muchas cosas que a lo mejor para mí no son maravillosas, ¿no? O sea, yo digo, pues mira, soy amigo de este que tiene esta serie de defectos, de este que tiene esta serie de defectos, pero es que somos amigos a pesar de cómo somos. Y por cómo te hace seguro, sentir. Y seguro que ellos también son amigos, son mis amigos, a pesar de cómo sea, habrá cosas mías que no les gusten. Pero esa es la amistad de verdad, porque ser amigo de alguien que es como tú quieres, que siempre se comporta igual y que además cada vez que ve que algo te molesta cambia, eso es muy fácil. Eso es sencillísimo. ¿No? Lo complicado es ser amigo de alguien a pesar de cómo es, porque te compensa. Claro, y ahí volvemos a lo de antes, ¿no? Si estoy de acuerdo contigo, lo que me refiero es que también, si hay cosas que tú sabes, por ejemplo, si yo sé que a ti te molesta que esto esté aquí y lo prefieres poner, o al revés, que aquí no te gusta y prefieres que esté aquí, ¿a mí qué más me da? Pues lo puedo poner ahí. Claro, vas cediendo. Claro. Y cuando te quieres dar cuenta, dejas de ser tú. Así No, funciona la porque hay manipulación, cosas- amigos. Ahí no, ahí hay cosas que tú las haces por propia iniciativa, porque sabes que a la otra persona también le hace feliz y a ti no te importa, Ya. sin más. Y ahí volvemos a lo del Cuidado con esa principio. línea, que se empieza así. Eres muy exagerado. Sí, lo sé. Yo creo que este ejemplo que he puesto es muy light. Pero bueno, volvemos a lo del principio para cerrar el podcast. Ahí has dicho, a pesar de... Estamos con ciertas personas porque en la balanza te compensa. Eso es, claro. Y entonces, como te hace sentir la otra persona, pues es maravilloso. Y dices, es que esta persona saca lo mejor de mí o me gusta estar con esta persona Claro. por esto, por lo que hemos empezado el podcast. Tengo un amigo que dice, me gusta la gente que suma, no la gente que resta. Evidentemente. En esa balanza hay mucho más que te suma de esa persona de lo que te resta. Ese sería el equilibrio. Y sobre todo, cómo te vas a casa, ¿no? Con ciertas personas. Porque hay ¿Cómo te vas a personas casa? de felicidad. En Uber, en taxi. Conduciendo. Pero me refiero, no sé si te ocurre, a mí hay personas que cuando estoy con ellas me dura la felicidad un montón de rato. ¿Sí? Sí. Qué guay. Sí, es como que me han provocado un chute de serotonina, dopamina, oxitocina, todo junto. Qué guay. Pues nada, pues queda más con ellas. Sí, y de hecho yo creo que este sentimiento lo tengo ahora para terminar el Ay, podcast. qué bien, qué bonito, qué bien acabamos. Así acabamos, que maravilloso. Acabamos con más felicidad de la que empezamos el podcast. Mucha más. Pues hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Adiós.